Jesús resucitó. La piedra fue removida. El sepulcro quedó vacío. Pero, ¿ahí terminó todo? Durante 40 días, Jesús siguió apareciéndose. No con espectáculos, sino con gestos sencillos, con pan, con brasas, con palabras que sanaban. Y en cada encuentro, algo cambió. Los corazones heridos se despertaron. La esperanza, que parecía perdida, volvió a respirar. En este video vamos a recorrer ese tiempo, lo que Jesús hizo, lo que dijo y lo que sigue diciendo hoy, también a ti. Todavía era de noche, y no solo en el cielo, también en el alma de María Magdalena. Caminaba hacia el sepulcro sin ilusión, sin planes. Iba con los ojos hinchados y el corazón en carne viva. Iba a llorar al que ya no estaba. Pero al llegar, algo la detuvo en seco. La piedra no estaba donde debía. El sello de la muerte había sido roto. Y dentro, no había cuerpo, no había nada. No buscó explicaciones, no gritó, solo corrió. Corrió con el pecho agitado hasta encontrar a Pedro y a Juan. Y con la voz temblorosa, dijo lo único que podía decir. «Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Y entonces, ellos también corrieron. Juan, más joven, llegó primero. Se asomó. Vio las vendas en el suelo, pero no entró. Pedro llegó después, y como siempre, no dudó. Entró, vio lo mismo, las vendas, el sudario, todo colocado, como si alguien se hubiera ido sin prisas. Pero Jesús no estaba. Entonces Juan también entró, y allí, en medio del silencio y la confusión, algo se encendió en él. Todavía no entendía, pero creyó. Creyó sin pruebas. Creyó con el corazón, y eso fue suficiente. Después se marcharon. No dijeron nada. Solo se llevaron el eco de lo que no sabían cómo contar. Pero María se quedó. No podía irse. Sus lágrimas no la dejaban. Se inclinó y, esta vez, miró dentro y vio lo que nadie esperaba ver. 2 ángeles sentados, uno a la cabecera, otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió con una voz rota que aún buscaba sentido: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Entonces se volvió y vio a un hombre. No lo reconoció, quizá por las lágrimas, quizá porque el corazón aún no estaba preparado. Él también habló: «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?». Y ella, pensando que era el jardinero, dijo con toda la desesperación del alma: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Y fue entonces cuando el mundo cambió. Él dijo una sola palabra: «María», y en ese instante lo supo. No necesitó pruebas, solo su nombre, pronunciado con la voz que más amaba. Era Jesús, vivo. Quiso abrazarlo, no soltarlo, como si al aferrarse a él pudiera detener el tiempo. Pero él le dijo con ternura infinita: «No me retengas. Ve y diles que subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios». Y entonces ella corrió otra vez, pero ya no con dolor, ni con confusión. Corrió con un fuego nuevo encendido en el pecho. Y cuando llegó, no dijo: «El cuerpo ha desaparecido». Dijo con voz firme: «He visto al Señor». Y con eso comenzó todo. Era ya tarde. La luz se apagaba afuera. Y también dentro. Los apóstoles estaban reunidos. No rezaban, no hacían planes, solo estaban. Las puertas bien cerradas, pero no por costumbre, por miedo. Por ese miedo que se cuela por dentro y lo congela todo. El cuerpo, la fe, la esperanza. María Magdalena les había contado que lo había visto, que estaba vivo. Pero ellos aún no podían creer del todo. ¿Y si era el dolor hablando?
¿Y si solo era deseo? ¿Y si...? Y de pronto, sin abrir la puerta, sin un ruido, sin un aviso, Jesús estaba allí, en medio, presente, real. No llegó con reproches, no los miró con distancia, no señaló su cobardía ni sus huidas. Solo dijo, paz a vosotros. Una frase breve, pero como un bálsamo, como un fuego lento que derrite el hielo del alma. Después les mostró las manos y el costado, no como trofeos, sino como heridas aún abiertas, que ya no duelen. El crucificado estaba vivo. Las marcas seguían ahí, pero ahora no hablaban de muerte, sino de un amor que atraviesa todo y sobrevive a todo. Los discípulos se estremecieron, y Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Y entonces hizo algo que solo un Dios creador podía hacer. Sopló. Un gesto tan antiguo como el principio del mundo. Un soplo que no era aire, sino vida nueva. Y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. No era una fórmula mágica, era una misión. Les estaba confiando lo más sagrado, la capacidad de abrir caminos, de sanar culpas, de anunciar que Dios perdona y quiere que nadie se quede fuera. Era como decirles, lo que yo hice por ustedes, háganlo ahora por el mundo. Pero ese día faltaba alguien, Tomás, y cuando volvió, los otros le contaron, hemos visto al Señor. Pero Tomás no fingió entusiasmo, no hizo como si creyera. Fue honesto, crudo, real. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. No era arrogancia, era necesidad. Era el grito de quien no puede amar sin entender. Y Jesús no lo dejará afuera. Pero esa es otra historia, y la contaremos muy pronto en un nuevo video. Estate atento, porque lo que ocurre con Tomás también habla de ti. Mientras todo esto ocurría en Jerusalén, 2 discípulos caminaban en dirección contraria. Salían de la ciudad, pero también de todo lo que habían creído, como quien baja la mirada no solo por cansancio, sino por desilusión. Iban camino a Emaús, un pequeño pueblo, 11 kilómetros más allá, pero a una eternidad de distancia de la fe que habían tenido. No hablaban con esperanza. Sus voces eran tenues, como si las palabras también cargaran con el duelo. De pronto, un desconocido se acercó. Comenzó a caminar con ellos, al ritmo del dolor. ¿De qué habláis por el camino?, preguntó. Ellos se detuvieron, y la tristeza se les notó en el cuerpo entero. Uno de ellos, con tono entre asombro y resignación, respondió: «¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días?». Y le contaron, con el alma en voz baja, con la herida aún abierta. Le hablaron de Jesús, de cómo lo habían seguido, de cómo lo habían amado, de cómo esperaban que Él fuera el que salvaría a Israel, y de cómo, en lugar de salvación, lo vieron morir en una cruz. Y entonces el forastero habló, pero no con reproche, con una ternura firme, como quien acaricia despertando. Comenzó a explicarles las Escrituras. Les mostró cómo el dolor del Mesías no era un fracaso, sino parte del plan. Como los profetas ya habían dicho que todo esto pasaría, y que después del sufrimiento vendría la gloria. No era una clase, era una llama. Y poco a poco, sus pasos comenzaron a cambiar. Algo en ellos se encendía. El corazón, que venía dormido, empezaba a latir distinto. Cuando llegaron a su destino, el forastero hizo como si fuera a seguir. Pero ellos, casi sin pensarlo, le dijeron: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Y él se quedó. Entraron a la casa, se sentaron a la mesa. El pan estaba delante,
Y en ese gesto cotidiano ocurrió lo sagrado. El forastero tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces, como un rayo que atraviesa la niebla, lo reconocieron. Era él. Era Jesús, el mismo al que lloraban, el mismo que ahora estaba vivo, y partía el pan con ellos. Y en ese instante, desapareció de su vista. Pero no importaba, porque lo esencial ya no estaba en los ojos, sino en el corazón. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y sin esperar más, se levantaron, salieron corriendo. La noche no les dio miedo. El cansancio desapareció. Volvieron a Jerusalén con un único mensaje. ¡Lo hemos visto! ¡Está vivo! Pasaron unos días. Jesús se había aparecido, pero los discípulos seguían desorientados. La certeza de que estaba vivo convivía con una pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y ahora qué? Volvieron al norte, a Galilea. Allí, junto al lago, el mismo de tantos recuerdos, Simón Pedro rompió el silencio con una frase que era más que una decisión práctica. Voy a pescar. Era su forma de decir, no sé qué más hacer. Volver a lo de antes, a lo que conocía, a lo que no dolía tanto. Los otros dijeron, vamos contigo. Subieron a la barca, salieron de noche y no pescaron nada. El lago, como la vida, parecía haber cerrado sus manos. Pero al amanecer, una silueta apareció en la orilla. No lo reconocieron, solo escucharon su voz. Muchachos, ¿tenéis algo que comer? No. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo hicieron, y de pronto, la red se llenó. El mar, que había sido silencio, se volvió milagro. Entonces Juan miró a Pedro y le susurró con los ojos muy abiertos: «Es el Señor». Y Pedro no lo dudó, no esperó. No midió distancias ni pensó en su vergüenza. Se ciñó la túnica y se lanzó al agua. Porque cuando uno ama, corre hacia el reencuentro, aunque el pecho pese, aunque el pasado duela. Cuando llegaron a tierra vieron que ya había brasas encendidas, pan, pescado. Jesús los estaba esperando con el desayuno listo. «Venid y comed», dijo. Nadie preguntó quién era, no hacía falta. El amor tiene una forma de estar que no necesita explicaciones. Jesús tomó el pan y se lo dio. Hizo lo mismo con el pescado. Y ese gesto, tan cotidiano, volvió a ser milagro, no de multiplicación, sino de presencia. Después miró a Pedro, el mismo Pedro que lo había negado 3 veces, el que se rompió por dentro al decir, «No lo conozco». Jesús no le reprochó, no mencionó su error. Solo le hizo una pregunta que desarma. «¿Me amas más que estos?». Pedro bajó la mirada y respondió con lo único que podía. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Era su forma de decir, «Cuida a los míos, guía, abraza, sé pastor». Jesús repitió la pregunta. Y luego, una tercera vez. Y Pedro, que ya entendía el porqué, se entristeció. No por vergüenza, sino por la profundidad del amor que lo estaba llamando de nuevo. Jesús no lo hizo para herirlo. Lo hizo para sanarlo, para restaurarlo y para confiarle una misión. Apacienta mis ovejas. No fue una humillación, fue una renovación. El que lo negó, ahora era el que iba a cuidar de los demás. Durante 40 días, Jesús se dejó ver. No siempre, no a todos, pero sí lo suficiente para que entendieran que esto no era un final, sino un comienzo. No dio discursos nuevos, solo les recordó lo esencial, quién era Él y quiénes estaban llamados a ser ellos. Y les dejó una promesa, que vendría el Espíritu, que esperaran, porque lo más grande aún estaba por llegar.
El tiempo con Jesús resucitado no fue eterno, pero sí suficiente. Suficiente para sanar miedos, para encender corazones, para sembrar una esperanza que no depende de verlo con los ojos. Y entonces llegó el día. Jesús los llevó fuera de Jerusalén, hasta un monte tranquilo, cerca de Betania. El mismo lugar que tantas veces había escuchado su voz, ahora sería testigo de su despedida. Allí, bajo un cielo claro como promesa, los reunió por última vez. Y aunque llevaban semanas viéndolo resucitado, el alma aún arrastraba preguntas. «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Todavía esperaban un cambio exterior, algo visible, tangible, inmediato. Pero Jesús, con la ternura de quien no se impacienta, los invitó a mirar más alto. «No os toca a vosotros conocer los tiempos del Padre, pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra». No les dio un plan detallado, les dio algo más profundo. Una promesa, una misión, una fuerza que no venía de ellos, pero que los habitaría. Y entonces alzó las manos y los bendijo. Y mientras aún bendecía, comenzó a elevarse. Sin truenos, sin fuegos, solo el silencio reverente de los que aman y no quieren soltar. Se quedó la imagen, el Maestro ascendiendo con los brazos extendidos, como si aún estuviera abrazándolos, como si aún los estuviera enviando. Se quedaron allí, mirando al cielo, quietos, con el alma en vilo, hasta que dos hombres vestidos de blanco se acercaron, ángeles, mensajeros, como los que custodiaron la tumba vacía, y dijeron con suavidad firme: «¿Qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús volverá». Entonces bajaron del monte, no con tristeza, no con nostalgia, sino con una alegría que ya no dependía de lo que veían, sino de lo que sabían, que Jesús no se había ido. Solo había comenzado otra forma de quedarse. Fueron 40 días que no llenaron titulares. No hubo conquistas ni discursos masivos. Hubo puertas cerradas que se abrieron, miradas tristes que volvieron a brillar, dudas que fueron abrazadas y no condenadas. Fueron 40 días en los que Jesús se hizo presente no para deslumbrar, sino para acompañar, para reconstruir, para sembrar en el alma una certeza nueva. Y esa historia no ha terminado, porque también nosotros caminamos entre preguntas. También volvemos atrás, cerramos puertas, suspiramos al cielo sin entender. Y también a nosotros Jesús se nos aparece. No siempre como esperamos, pero sí como necesitamos. Se deja ver en lo pequeño, en un gesto de ternura, en una palabra que llega justo cuando más duele, en el pan que parte el silencio. Porque el resucitado no busca multitudes, busca corazones abiertos. La pregunta ya no es, ¿qué ocurrió en esos 40 días? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que hemos recibido? Porque si Él está vivo, si de verdad está vivo, entonces no podemos seguir caminando igual. ¿Qué momento de esos 40 días te ha tocado más? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo la historia desde dentro, puedes suscribirte. Aquí seguimos caminando paso a paso, desde la palabra, desde el alma.